Bueno, mi nombre es Nubia Alcida Celia Hernández, fui docente del municipio de Chita, Boyacá, profesora de Educación Física durante 15 años en la Escuela Normal Nacional Superior Sagrado Corazón. Antes de la bomba pasábamos por una crisis muy grande. Bueno, antes de esa crisis había una paz y una tranquilidad que uno no la sabe explicar porque solo la conoce la gente que vive en un pueblo donde hay mucha tranquilidad. Pero cuando la violencia empezó, que empezó más o menos en el año del 91, se empezó a vivir momentos de tensión muy grandes, como por ejemplo, el estar uno trabajando y tener que dictar las clases en medio de fuego cruzado, donde uno no sabía qué hacer con los estudiantes. Tuvimos que empezar a hacer planos de seguridad en el colegio para saber dónde eran los sitios más seguros en caso tal de una anomalía, poder meter a nuestros estudiantes en esos sitios. Nosotros nos sentíamos indefensos ante tanto armamento que ellos cargaban, y las armas lo asustan a uno. Créanme que si las armas lo asustan a uno ve a una persona armada y uno no es capaz de llevar la contraria. En ese día, como un día cualquiera, un miércoles en la tarde, íbamos a entrar al colegio, y en el desplazamiento de mi casa al colegio, yo vi en la casa siguiente a la nuestra, vi un caballo con una carga supuestamente de papa. Habían dos jóvenes arreglándole la carga al caballo. Un muchacho de estos yo los necesitaba porque él tenía un negocio y había sido exalumno del colegio, hacía 2 años había terminado ahí en el colegio. Yo lo llamé para que me hiciera el favor y me atendiera porque necesitaba un material para la jornada de la tarde. Y alcanzamos a desplazarnos hasta el almacén de él, que queda más o menos aproximadamente 4 metros más abajo de donde estaba el caballo. Y él me comentaba que habían dejado ese caballo con esa carga de papa muy pesada y que ellos le estaban arreglando porque el caballito estaba cansado. Lo que no sabíamos era lo que había dentro de los bultos. El pelado me atendió, no encontré lo que necesitaba, y cuando iba a salir entró un niño que se llamaba Juan Carlos, a comprar un esfero. Y él me preguntó que si ya me iba, y yo le dije que sí, el niño estaba haciendo sexto ahí en el colegio. Y en el momento que fuimos a salir, el joven Wilson, que era el dueño del almacén, salió adelante mío y abrió sus brazos y me dijo que no me dejaba salir hasta que no arreglara yo un reglamento de un evento que íbamos a desarrollar. Y yo empecé a molestarlo, y en ese momento estalló el caballo. Me imaginé que me daba como un ataque y estaba sencillamente esperando que me pasara esa parte para preguntarle a los jóvenes con los que yo estaba qué me había pasado. Cuando volví en sí, solo recuerdo que mi cuerpo estaba en el piso y no me podía mover, me dolía por todo lado, la mitad de mi cara quedó debajo de una estructura, no sé qué sería, si sería una puerta o una pared, no sé. Intenté moverme, no pude moverme. ¿Cuánto tiempo pasó? No sé exactamente cuánto tiempo pasó, ya me di cuenta de la gravedad de los hechos, pero me imaginé que había sido un cilindro de gas que se había estallado. El agua, llegaron los soldados, me empezaron a atender, pero yo perdía la conciencia por ratos. Me trasladaron hasta el centro de salud. Me dejaron botada ahí en la entrada sobre una camilla porque ya no tenía signos vitales, hasta que un compañero maestro le dijo al médico que me atendiera, y el médico contra su voluntad me entró porque él pensaba que ya no había nada que hacer. No había ambulancias, me sacaron en un carro, en un Nissan. Veníamos con otro herido, el herido murió más o menos a unos 30 minutos de camino. Yo no me di cuenta que había muerto, pues el enfermero que venía conmigo, él le seguía hablando quizás para que yo no me diera cuenta. Ya llegamos a la UBI, solo sé que en la UBI me prestaron los primeros auxilios. El doctor Torres
dijo que no había esperanza de vida, que si llegaba con vida a Suatá era un milagro. Me llevaron para Suatá cuando íbamos a pasar el puente, hacía poquito lo habían tumbado y a mí me tuvieron que pasar por un planchón. Llegamos a Suatá, en Suatá me hicieron las primeras cirugías de reconstrucción de intestinos, de estómago y de la nariz, porque quedé sin nariz. Luego me remitieron para Duitama porque necesitaban entubarme, que mis signos vitales estaban muy débiles. En el transcurso de Suatá a Duitama, clínicamente alcancé a morir 3 veces. De hecho, cuando llegaron conmigo a Duitama, los médicos dijeron que no tenía casi signos vitales, que lo más probable era que ya no había nada que hacer. Ahí en Duitama me tuvieron 5 días en cuidados intensivos, donde al día siguiente del accidente empecé a progresar. Tuve unas heridas muy grandes, por ejemplo perdí la nariz, ahí se nota en el video, ustedes ven que tengo una reconstrucción grande de nariz porque me la volvieron a hacer. Quedé con un hueco en el estómago donde quedaron todos los intestinos perforados y el estómago. Una fractura en el fémur izquierdo, fractura del hombro, esquirlas por todo el cuerpo, el pie derecho, la planta del pie derecho, una esquirla la atravesó el pie completo a la planta del pie y sin músculo abdominal de ninguna manera, porque la bomba, la explosión volvió mi músculo completo pedazos. En cuidados intensivos estuve 5 días, milagrosamente empezó a reconstruirse el tejido abdominal, a salir músculo y piel. Los médicos quedaron asombrados. A los 5 días salí de cuidados intensivos, pero en el hospital duré 1 mes y 18 días. Mi recuperación, llegué a tener 4 años, de los cuales duré 1 año y como 5 meses postrada por completo en una cama. Para volver a caminar duré 2 años largos. Para llegar a donde estoy tuve que hacer obediencia a Dios. Y un día a Dios se le ocurrió que tenía que buscar a los guerrilleros y pedirles perdón. Y yo no entendía, porque a mí era la que me habían hecho daño. Y yo a ellos no les había hecho nada. Cuando el Señor me permitió entender por qué Él me mandaba a pedir perdón, yo fui a buscar a muchas personas que yo conocía, que de mi pueblo estaban vinculadas con la guerrilla, y les pedí perdón. Es importantísimo pedir perdón. Es importante perdonar y perdonar de corazón. Ayer precisamente estaba estudiando un documento pequeño sobre el proceso de paz. Y yo pienso que la paz no sale de firmar un documento o un papel, sino sale de adentro, del corazón.